Este gran tema, esa disertación esta tarde, como para terminar esta primera tarde del curso de trauma siglo XXI, con el tema trauma diafragmático, desafío diagnóstico. Y es que realmente resulta ser un desafío el trauma diafragmático porque recordaré que han sido contadas las veces que he podido estar frente a ello, y creo que cada experiencia que uno tiene de enfrentar el trauma es casi aleccionador. Porque cuando uno enfrenta la primera vez y encuentra ciertos errores, yo creo que la segunda y la tercera y el cuarto encontrón con este tipo de traumas o lo que sea, vamos a aprender. Y para eso estamos acá también. Bien, bueno, ¿qué conocemos sobre el trauma diafragmático? Y si hemos tenido alguna experiencia cercana, son las preguntas que muchos de nosotros nos vamos a preguntar siempre. ¿Y qué podemos saber de forma general? Y luego ya tendremos que vamos a conocer después de esta exposición. Que es una lesión poco frecuente de los traumas toracoabdominales, que el diagnóstico es precoz en el politraumatizado y resulta ser obviamente un reto muy difícil. Que la radiografía de tórax es poco sensible y debemos conocerlo así, pues solamente las sospechas solo es en el 50% de los casos teniendo una radiografía, que es lo que nosotros manejamos generalmente en las emergencias. Se afecta en la mayoría de los casos el diafragma izquierdo, lo vamos a ver también, y siempre no dejamos de pensar en alguna lesión asociada, y es lo que debemos siempre pensar. Porque no solamente este tipo de trauma viene solo afectado al pulmón, ¿no?, o la caja torácica, sino que también tenemos que pensar en algunas otras lesiones asociadas, porque anatómicamente está formado así. Y para eso tenemos que recordar la parte de anatomía del diafragma. Y bueno, siendo un músculo digástrico y que es el límite entre la caja torácica y la cavidad abdominal, tenemos también que encontrar la relación que existe entre el diafragma y la parte del diafragma izquierdo y órganos muy importantes en el abdomen, como el vaso y además con el estómago. Y esto que frecuentemente se puede afectar en traumas penetrantes, por ejemplo, y obviamente en traumas contusos. Esta es una visión desde la cavidad abdominal hacia arriba. Vemos el diafragma obviamente recogido, pero vemos acá justamente el hígado, que está casi directamente relacionado con el diafragma derecho, y también el vaso y el estómago para el diafragma izquierdo. Esas relaciones que son tan importantes pues nos van a llevar a nosotros siempre a sospechar y a pensar que las lesiones asociadas en este trauma diafragmático son siempre potenciales. La fisiología muy básica realmente para entender el funcionamiento del diafragma como un músculo que no solamente es el límite, sino que también ante cada excursión respiratoria pues esta es muy dinámica, así que tiende a elevarse. ¿Y dónde debemos nosotros tener esos límites de elevación del diafragma? Justamente hasta el cuarto espacio intercostal. Es decir, tenemos que encontrar acá un área que es un límite muy interesante, muy importante, porque esa área tóraco-abdominal es la que el cirujano debe tener en cuenta siempre cuando tiene este tipo de traumas. No solamente tenemos que encontrar que si es un problema torácico, del reborde costal hacia arriba es eminentemente torácico, sino que esa área, ese límite, esa área limítrofe, tenemos que ver que puedes hacer esa excursión diafragmática hasta el cuarto espacio intercostal. Y es así que, recordando la TLS, debemos entonces conocer que esa área tóraco-abdominal es un área potencial de lesiones de dos cosas, o bien también pulmonares o bien también abdominales. Entonces, eso es lo que se nos puede pasar, y eso es lo que puede suceder también en las primeras emergencias que tengamos este tipo de trauma. Es decir, una lesión en cuarto espacio intercostal, en quinto espacio intercostal, no es puramente torácico, sino también podría ser abdominal. En cuanto a la parte epidemiológica, pues tenemos que es infrecuente, la incidencia global pues no raya ni marca más allá del 6%. E incluso la incidencia en necropsias fallecidos por trauma han encontrado un trauma diafragmático hasta un 17%, es decir, traumas ocultos, es decir, un trauma diafragmático que no se pudo de repente diagnosticar por lo rápido que fue el trauma y el fallecimiento del paciente. Frente a las lesiones tóraco-abdominales, un trauma contuso puede reportar una incidencia hasta de 1.6% de trauma diafragmático, y en los traumas penetrantes un tanto más alto. Y eso se puede ver justamente la diferencia entre por arma blanca o por proyectil de arma de fuego, la cual es mucho más alta incluso, que reporta incidencias más altas hasta 20-25%. Lesiones inadvertidas puede haber hasta 60%, y esto nos llama la atención porque el trauma diafragmático hay que tener mucha importancia en la sospecha, pues, porque se nos va a pasar inadvertidamente, y eso es justamente el motivo por esta exposición.
La ubicación más frecuente es más en el lado izquierdo que en el derecho, y eso es obviamente que la anatomía ha sido bondadosa aquí, porque el hígado en el lado derecho pues, va a ser una especie de stop, justamente para las complicaciones potenciales como una hernia diafragmática frente a una lesión diafragmática. Entonces, la etiopatogenia, vamos a ver muchas causas. La naturaleza la elusiva del trauma es predominantemente aquí y requiere un alto índice de sospecha, y las causas pueden ser múltiples, pero hemos visto desde caídas, golpes directos en abdomen, es decir, frente a un golpe directo en abdomen, la presión intraabdominal suele elevarse tanto, y esa diferencia entre la presión intraabdominal con la presión pleural, obviamente que la abdominal va a vencer a ella y va a ocasionar una ruptura. La data en Estados Unidos pues, de 2012 también menciona un alto índice de causas por penetrante frente al trauma contuso. Y es casi la norma que vamos a encontrar, más aún en esos últimos tiempos, en que nuestros reportes de trauma diafragmático suelen ir más hacia la parte también penetrante. Hernia diafragmática postraumático pues es una complicación del trauma diafragmático y puede encontrarse hasta un 50% de los casos. Esto, por ejemplo, es nuestro temor de residentes, por ejemplo, frente a la colocación de algunos catéteres, por ejemplo, de drenaje pleural, en el cual, frente a una excursión diafragmática muy alta, podemos de repente incidentalmente lesionar el diafragma, es decir, estamos colocando el drenaje pleural muy bajo, ¿no? Como nos dice el conocimiento del quinto, sexto espacio intercostal. De repente podemos ingresar el drenaje pleural en octavo, noveno espacio intercostal y no darnos cuenta de que el diafragma está un poco más alto y podemos ocasionar una lesión en una vértebra. El estado de la patología, esto es frente a lesiones asociadas, incluso primeramente en el primer cuadro, en cuanto a 3 series, que mencionaban que es mucho más frecuente en el lado izquierdo la lesión trauma diafragmático, y así lo es. Y también encontramos que en cuanto a lesiones asociadas, tanto el pulmón, es el más lesionado, y más lesionado justamente en traumas contusos, frente, por ejemplo, al vaso, que es más en traumas también contusos, y también en la parte del hígado, que también vamos a encontrar una frecuencia mucho más alta también, ¿no? Es decir, también incluso el estómago es mucho más lesionado en traumas penetrantes. Es decir, hay una variabilidad en cuanto a los órganos lesionados, lesiones asociadas, y que todo eso es sospechable. En cuanto al cuadro clínico, hemos aquí tener en cuenta que primeramente frente a todo trauma, el mecanismo de trauma es lo más importante. La data del mecanismo de trauma es importantísimo cuando el paciente ingresa a emergencia, y tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Qué ocasionó el trauma? ¿Cuál fue el mecanismo que lo ocasionó? Si el paciente tuvo expelió del auto, del móvil donde se encontraba, o la caída de cuántos metros fue así. Entonces, todo eso nos va a dar siempre la severidad de la lesión, y por lo tanto tenemos que darnos esa sospecha de que qué problemas podría estar pasando allí. Las más frecuentemente, sinología más relacionada siempre a neumotoras, por ejemplo, los traumas penetrantes, ¿no? Toracoabdominales, o también en la sospecha de una hernia visceral, pero en este caso la hernia visceral son una sintomatología que nos va a dar muy tardíamente. Lo más agudo es un problema de disnea, de dolor torácico, porque estamos hablando de un trauma toracoabdominal con sospecha de trauma diafragmático, y entonces va a darnos esa sintomatología, pero hasta ahí puede ser la cosa todavía aún no tan definida. Entonces el examen físico pues va a ser también va a ayudar al diagnóstico, pero no nos va a ayudar tampoco mucho, porque vamos a encontrar de repente alguna complicación torácica, como por ejemplo una disminución de los ruidos respiratorios muy bajos, o de repente tampoco vamos a encontrar ahí evidentemente una hernia diafragmática o sinología que nos lleve a ello. Así que bueno, decimos que la clasificación de acuerdo al momento, el tiempo evolutivo, el diagnóstico de lesión se va a dividir en 3 fases. La fase aguda es la inmediata, es decir, aquella que cursa el trauma toracoabdominal y el paciente está ingresando a emergencia. Puede ingresar estable, como también puede ingresar inestable de acuerdo a la magnitud del trauma o de la complicación relacionada.
Y la fase crónica pues son pacientes que probablemente tengan una lesión torácica que haya pasado de forma inadvertida, sedación diafragmática, el paciente ingresó a emergencia, de repente se le colocó un drenaje pleural o simplemente se rafió esa herida y se fue a casa y semana después o día después ingresa pues con dificultad respiratoria y frente a una radiografía u otro estudio se encuentra una hernia diafragmática. Y la fase obstructiva son esas hernias diafragmáticas que llegan más tardíamente, semanas a meses, ya con una hernia diafragmática el paciente no se dio cuenta y ha ido creciendo y obviamente como había un órgano intratorácico, pues un órgano abdominal intratorácico, pues ocasionó una hernia y un estrangulamiento también. Entonces, pues el diagnóstico de esta patología va a requerir siempre un alto índice de sospecha. Las lesiones asociadas, ya hemos mencionado anteriormente que va de acuerdo al tipo de traumatismo, y los traumatismos contusos, generalmente lo que va a lesionar más frecuentemente, en el 90% vamos a encontrar siempre una lesión de órgano abdominal, y en casi 100% es en el lado derecho. El vaso en un 60% se puede lesionar, en el caso del hígado hasta el 23%, si el trauma es izquierdo, hay una lesión también contralateral, la lesión renal 10 al 16% y en cuanto al estómago y colon también hasta un 10%. Y bueno, la lesión torácica sí es mucho más frecuente y obviamente sí porque se encuentra ahí nomás frente al trauma y bueno, fracturas costales también vamos a encontrar. En cuanto al trauma penetrante hay que sospechar siempre cuando hay un traumatismo en esa área tóraco-abdominal entre el cuarto entre el cuarto espacio intercostal y el reborde costal. Y más frecuentemente los órganos que se lesionan ahí vamos a encontrar que es entre el pulmón y también el hígado. Bien, cuando nosotros ingresamos por la vía abdominal pues podemos encontrar lesiones ahí asociadas y una de las más frecuentes, como también hemos mencionado, es el vaso. ¿Y qué hacer con el vaso? Vamos a encontrarlo de diferente manera y tenemos que tomar ahí una actitud voluntariosa. Sí, tenemos que ver si preservamos el vaso de acuerdo al tipo de lesión o va a una estenectomía. La hernia diafragmática postraumática es un dolor de cabeza para el cirujano de trauma porque si bien no va a ser en su mayoría la lesión inmediata que lo va a llevar o lo va a conducir, repararlo inmediatamente, puede ser esta lesión hernia diafragmática más bien un evento posterior al cuadro agudo y lo vamos a encontrar ya en una fase latente o de repente en una fase muy tardía, pero cuando viene emergencia viene con un cuadro obstructivo y está relacionada siempre con traumatismos penetrantes mayormente. En cuanto a la clasificación del trauma, existe también una clasificación de acuerdo a ello al tamaño del defecto. Mayormente hemos encontrado lesiones que van desde grado 2 y grado 3, muy raramente el grado 4 y grado 5, que generalmente se veía en traumas diafragmáticos, es decir, con hernias diafragmáticas post-trauma, es decir, muy tardíamente. Ahí el defecto es mucho más grande y va a incluir órganos mucho más frecuentes del abdomen, como el estómago o el colon, por ejemplo. El diagnóstico resulta ser mayormente intraoperatorio, porque cuando el paciente ingresa a la emergencia es simplemente un trauma tóraco-abdominal y hay que sospechar que podría haber un trauma diafragmático, y ahí vamos luego a ver justamente el manejo ahí el diagnóstico en cuanto al examen físico todavía sigue siendo raro, la historia clínica es de gran sospecha y entonces decimos que tenemos que hacerlo para acercarnos al diagnóstico preciso. El diagnóstico preciso pues resulta ser en un abordaje en la sala de operaciones. No hay un estudio diagnóstico que se considere en bol estándar. Los estudios de imagen nos van a señalar ciertos signos sospechosos, pero ninguno va a ser definitivo. Entonces estos estudios podrían ser obviamente invasivos y no invasivos. Los no invasivos tenemos hallazgos radiológicos. La placa es lo que más frecuente manejamos en emergencia. El cirujano o el médico se relaciona siempre muy bien y amigablemente con este tipo de imagen y tenemos que ir siempre cuando ver que existan algunas lesiones que nos puedan hacer sospechar los signos de un trauma diafragmático y tenemos pues a raya de contorno del diafragma lesionado. Hay que ver primero el mecanismo de lesión y dónde está la lesión, con el derecho o en el izquierdo, elevación del diafragma, herniación intratorácica de los abdominales. Cuando la lesión del trauma diafragmático es muy grande podría herniarse, pero es menos frecuente. Desviación del mediastino por efecto de masa, es decir, cuando el órgano intraabdominal ingresa a la cavidad pleural y empuja al mediastino hacia un lado, pues en un caso más grave podría ser generalmente ruptura diafragmática por un trauma contuso abdominal. Y evidencia de sonda nasogástrica emitoras, algunos hacen esa prueba,
colocación de la sonda nasogástrica, y cuando si esta sonda en la radiografía se ve en la zona del tórax correspondiente o dañado, decimos, wow, la sonda nasogástrica está en cavidad pleural, entonces podría ser un signo sospechoso de un trauma diafragmático con ruptura de la misma. Elevación del diafragma, esto es algo que nos va a llamar mucho la atención, y yo recomiendo generalmente que si existe una imagen de esta magnitud, de esta forma, sería recomendable también hacer una incidencia lateral izquierda para estar seguros si estamos frente a un trauma diafragmático o no. Igualmente, cuando encontramos una elevación del diafragma, obviamente una cámara gástrica muy alta, pero igualmente allí relacionarlo siempre con una radiografía incidental lateral izquierda para estar seguros si estamos frente a ese trauma, a esa ruptura diafragmática inminente. Igualmente, cuando estamos encontrando muchas imágenes en las cuales el diafragma se eleva y decimos, wow, o este, por ejemplo, podría ser un hemotórax, por ejemplo, pero parece haber ciertas imágenes de gas allí o aire, entonces podría ser colon, no sabemos, y ahí viene la sospecha. Lo importante es eso, entrar a la sospecha para poder ir hilando y encontrar justamente ese diagnóstico preciso. Los hallazgos tomográficos nos ayudan mucho, y obviamente te encontramos pues que estos signos de defecto diafragmático, signo de diafragma colgante, signo de diafragma ausente, esta signología la conocen muy bien nuestros amigos radiólogos, pero nosotros vamos a encontrar imágenes también tan igual como sospechosamente en una radiografía tórax, es decir, órganos que pertenecen a la cavidad abdominal pero que han ingresado al espacio pleural. Relacionado justamente aquí una elevación del estómago o un hígado que se va muy alto, por ejemplo, acá también, no se pierde ese límite del diafragma y entonces encontramos elevaciones de diafragmas casi en el espacio pleural, y entonces nos resulta también ser muy sospechoso, y eso es lo que vale la sospecha. En cuanto a la ecografía, resulta de baja sensibilidad, pero signos importantes como si hay líquido laminar cerca al diafragma lesionado, existe una discontinuidad de repente o una migración de una víscera en la cavidad pleural, entonces nos va a dar esa gran sospecha. Nos dice que es más útil en el diafragma derecho, ahí más que en el diafragma izquierdo. Los procedimientos mínimamente invasivos van desde la paroscopía a lo que es incluso esta parte, primeramente la paroscopía diagnóstica, que tiene sus indicaciones. Cuando estamos hablando de una gran sospecha, pues podemos ingresar con un trocar y un laparoscopio, y nos vamos a dar cuenta in situ de que si estamos frente a un trauma diafragmático, que lo que sospechábamos era cierto o no, y lo encontramos ahí, y ahí puede ser también terapéutica. En cuanto a la toracoscopía, también sus indicaciones también nos tiene. La literatura nos menciona también que el cirujano debería estar entrenado en hacer toracoscopías, bien, o toracotomías para poder hacer la radiografía desde ahí también, porque tiene sus indicaciones. Perfecto. Y en este caso la toracoscopía nos dice que es mucho más y relativamente indicado en áreas diafragmáticas post-trauma, es decir, no en el cuadro agudo inmediato, ¿no?, sino a posteriori, en esas complicaciones tardías. Y bueno, en cuanto a este estudio importante de la ITS, de la guía de la Asociación Americana de Cirugía del Trauma, nos da ciertas recomendaciones, 5 pausas nada más. Aquí, por ejemplo, cuando mencionan que si la laparoscopía versus tomografía computada para puñaladas o lesiones toracoabdominales del lado izquierdo, entonces nos dicen sí, en pacientes con puñalada toracoabdominal izquierda que son y estén estables, sin peritonitis, se puede recomendar condicionalmente la laparoscopía. Si se puede, bien, en lugar de la tomografía para diagnóstico. Si el tratamiento quirúrgico versus no quirúrgico en pacientes hemodinámicamente estables con lesión toracoabdominal penetrante en el lado derecho, ¿qué recomienda? Si están hemodinámicamente estables sin peritonitis, se puede recomendar, sí, el manejo no quirúrgico, si están hemodinámicamente estables, ¿no?, sobre el quirúrgico. En el caso de reparación de lesiones diafragmáticas agudas en pacientes hemodinámicamente estables, mediante abordaje abdominal o torácico. En estos casos del cuadro agudo, ¿cómo abordarlos? Entonces nos dice, recomendamos condicionalmente el abordaje abdominal en lugar del torácico, ¿sí? ¿Y por qué? Porque justamente si existiera una hernia diafragmática hacia ese lado, por un gran trauma diafragmático, es mucho más, fácil, mucho más cómodo para el cirujano abordarlo por la cavidad abdominal para poder retraer esos órganos. Y además, si ingresamos a la vía torácica, ante la sospecha de alguna lesión asociada, nos vamos a perder. Así que empecemos por la cavidad abdominal para luego irnos hacia la cavidad torácica si fuera necesario. Abordaje quirúrgico para la reparación tardía de la hernia visceral, pues sencillamente dice, no hacemos ninguna recomendación respecto al abordaje quirúrgico de rutina, lo dejamos
la preferencia es cirujana. Bueno, para seguir avanzando y concluyendo, bueno, el manejo del trauma diafragmático, hemos dicho en 3 eventos: un cuadro agudo, el abordaje suele ser abdominal, de elección generalmente, una incisión mediana, amplia, un manejo de lesiones asociadas que tenemos que tener en cuenta, la reducción de las vísceras herniadas si esto sucediera, y nos es más fácil y más cómoda la reparación diafragmática. Se recomienda, por ejemplo, los puntos de colchonero con una buena sutura absorbible. Hemos usado Vicryl, por ejemplo, nos usan PDS de buen calibre y generalmente para lesiones. Cuando son lesiones mucho mayores de 25 centímetros, se recomienda el uso de algunas mallas de contacto. Así que, y eso generalmente lo usan más en hernias diafragmáticas congénitas, con los defectos es mucho más grande, pero ya en las reparaciones tardías también lo usan. En fase aguda, si hacemos un abordaje torácico, es mejor y preferible en los traumas diafragmáticos derechos, más que en el izquierdo. Y en la parte de la fase crónica no complicada, el abordaje torácico resulta ser el gol estándar. Hernias diafragmáticas que se ingresan, la malla de contacto por vía torácica se pone en las hernias diafragmáticas más grandes. La mortalidad va a estar relacionada generalmente con las lesiones asociadas. Una mortalidad tardía se relaciona más con la complicación de la hernia post-trauma. Y bueno, para concluir, la incidencia entonces decimos es rara y nos hemos encontrado con muy pocas veces, pero cuando nos encontramos con ello, yo creo que nos va a dejar un buen recuerdo, porque un trauma abdominal se nos puede pasar. He tenido la experiencia de ingresar frente a un trauma torácico que ingresó con una puñalada en el ilitórax izquierdo, sexo espacio intercostal, un neumotórax apenas. El paciente pidió su alta voluntaria y se retiró, pero sin